Hola mis queridos y apreciados amigos, es una alegría para mí a esta bella hora poderme dirigir a ustedes nuevamente para estudiar juntos una porción más de la palabra de Dios y poder ver juntos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder ver qué es lo que Dios nos quiere dar hoy, las buenas nuevas de salvación. Pero antes de abrir su palabra debemos pedir su dirección, su compañía. Así que querido Dios y buen Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Te queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu, la compañía de tus santos ángeles, que perdones todos nuestros pecados y faltas cometidas y así hallemos gracia delante de ti. Bendice a todos los oyentes, a los que han de estudiar a esta hora tu palabra. Seas tú con ellos, bendice a los necesitados y afligidos y a nuestros familiares donde quiera que se encuentren. En Cristo Jesús. Amén. Y para empezar, nos vamos al libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Cuándo es una blasfemia? Cuando dice algo o vive haciendo algo y luego nombra el nombre de Dios, nombra al Espíritu Santo. Esa es una blasfemia. Por ejemplo, una persona en medio de una pelea nombra a Dios, esa es una blasfemia. O nombra al Espíritu Santo. O un borracho en medio de la borrachera nombra a Dios o nombra al Espíritu Santo. Esa es una blasfemia porque está pecando contra Él. Pero lo único interesante es ver que mientras nosotros estemos vivos, que hoy es esa oportunidad, podemos arrepentirnos y apartarnos de ese pecado, porque llegará el momento que quizás no contemos con vida y ya será demasiado tarde. Hoy es el día, mientras estemos vivos, así que este tema, como muchos otros que hemos venido tocando, una serie de temas acerca del pecado contra el Espíritu Santo, acerca de los pecados que podemos cometer, contristar el Espíritu y apartarlo de nosotros y cometer el pecado imperdonable. Recordemos allá en San Juan 16, 7 y 8 y versículo 13, que nos dice que el Espíritu es el que convence de pecado, el que nos quiere guiar a toda la verdad. Y hoy está haciendo esa labor en nuestras vidas, tratando de convencernos de que nos apartemos de ese pecado, de guiarnos hacia la verdad, pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios y ahí podemos estar pecando contra el Espíritu de Dios. Y nos vamos a Primera de Corintios, a ver qué nos dice en Primera de Corintios. Allí hay una gran enseñanza en Primera de Corintios 3, 16 y 17 que nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Interesante, aquí es un poquito más directo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si sabemos que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que Dios mora en vosotros, no podemos pecar, no podemos vivir en el pecado, porque si vivimos en el pecado, ya el Espíritu de Dios se aleja de nosotros. Recordemos que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no puede estar compartiendo su trono con nadie. Y yo creo que el pecado no está con Dios. Y mire el versículo 17 que nos dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruye el templo de Dios, por eso nos dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo podemos estar destruyendo el templo de Dios? ¿Con qué lo estamos contaminando? ¿Con qué lo estamos destruyendo? ¿Qué le estamos echando a nuestro cuerpo? El templo de Dios se destruye echándole cosas que lo van a contaminar. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos bebiendo? Con eso es que destruimos el templo de Dios. ¿Cuántas personas no hay enfermas hoy por su mal estilo de vida? Se han enfermado y a causa de su estilo de vida hay muchas enfermedades y están destruyendo el templo de Dios. Si Dios mora en nosotros, ¿usted cree que viviéramos enfermos con dolores y quebrantos de salud? Sí los tendríamos, pero no serían tan fuertes como los que sufrimos ahora. Así que no cometamos ese pecado
imperdonable, que es destruir el templo de Dios. Y ahí mismo, vámonos a Génesis, a ver qué nos dice el libro de Génesis. Es interesante poder ver las enseñanzas de Dios. Génesis 19, 4 y 5. A ver qué nos dice Génesis 19, 4 y 5. Dice así: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Tremendo, tremendo, porque aquí se está pecando contra la salud, contra la vida de alguien, contra nuestro propio cuerpo, y estamos violentando a otra persona, y están cometiendo un pecado aberrante, aberrador. ¿De qué se está hablando aquí? De los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra y que llegaron a la casa de Lot. Mire que si uno lee la historia dice que Lot le ofreció a la gente sus 2 hijas que no habían conocido varón, pero ellos prefirieron los hombres que a las hijas de Lot, prefiriendo sin saber que eran los ángeles, y tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no quisieron, porque dice que los ángeles les dieron una ceguera a todos los hombres. Y luego después de eso buscaban la puerta y no la encontraron. Y aún así no se arrepintieron, sino que siguieron en su necio corazón, de queriéndose acostar con los ángeles, de queriéndose acostar con esos hombres, pero no eran hombres, eran ángeles. Entonces vemos ese pecado tan tremendo. ¿Y cuál fue la consecuencia? La destrucción. Ahí mismo en Génesis capítulo 6, versículo 5, a ver qué nos dice 6:5, nos dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Esto se ve hoy y pasó en el pasado, pero la historia se está repitiendo. Pero ¿de cuándo nos habla esto? De que los pensamientos del hombre era de continuo hacia el mal, o en el tiempo del diluvio, cuando Lot, que Dios decidió destruir a todo habitante de la tierra. Pero eso se está repitiendo hoy. Tristemente a la gente se le predica, se le enseña la palabra de Dios, que se arrepientan, que se vuelven, y no, la gente sigue en su obstinado pensamiento, en su obstinado estilo de vida, y no creen que Dios va a hacer juicio y que Dios va a venir, y no creen que están cometiendo un pecado imperdonable, que llegará el día que Dios los va a destruir a todos, porque sus pensamientos es de continuo hacia el mal, siempre en el placer, siempre en las concupiscencias, en los deseos carnales, en las bajas pasiones, y el Espíritu está pidiendo hoy que se aparten de eso y el ser humano no quiere. Mire lo que nos dice Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis, a ver qué nos dice el Señor allá en Apocalipsis 22:15. ¿Qué dice? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Mira, aquí da otra lista. Después de haber leído tantas listas de los temas anteriores de cuántos pecados, bueno, aquí da otra lista. Por ejemplo, allá no habíamos leído que los hechiceros, que los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mire que hasta el mentiroso no va a entrar allí. Y hoy en día encontramos tanta gente enseñando mentiras, practicando mentiras y enseñando mentiras. Entonces vemos que ningún mentiroso va al reino de los cielos porque es un pecado imperdonable. Recordemos el pecado de Ananías y Zafira. Pedro le dijo: ¿por qué pecáis contra el Espíritu de Dios? Y inmediatamente se dice en la historia bíblica que ellos murieron inmediatamente. Pecaron contra el Espíritu de Dios, el pecado imperdonable, engañándolo, y murieron. Y vamos a mirar ahí mismo en Apocalipsis 21:8, a ver qué nos dice. Apocalipsis 21:8. Nos dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables,
los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, aquí da otra lista, aunque ya hemos leído. Mire, dice que ni los cobardes, los hechiceros, los idólatras. Que hoy en día vemos mucha gente idólatra, adorando imágenes, adorando a otra persona, adorando el dinero, adorando sus bienes. Y esta palabra idólatra, hay mucha gente que la defiende, que no es malo tener imágenes, que no tener ídolos. Pero la Biblia dice que esa persona no va al reino de los cielos, que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Los borrachos, el mentiroso, toda esta gente tendrán su parte en el lago de azufre. Aquí como que los reúne a todos, los resume. Así que no hay oportunidad. La persona que muere haciendo estos pecados en esta condición, ya no hay oportunidad. La oportunidad mientras esté viva, porque si la persona muere en este pecado, no hay oportunidad. No es como nos enseñan o como hay una enseñanza en el mundo, que muere un borracho, muere un adúltero, muere un idólatra, muere un hechicero, y enseguida recemos un Padre Nuestro y lo sacamos del lugar de pena y derechito para el cielo. Eso es una mentira. Mire que la Biblia lo está condenando. Dice que ellos no van al cielo. ¿A dónde es donde dice que van a ir? La última parte del versículo. Irán al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya murió cometiendo el pecado y ya no hay oportunidad. Nadie lo puede salvar. Si no lo hizo él mientras estuvo vivo y le pidió perdón a Dios, se volvió a Dios, se arrepintió y siguió en su obstinado corazón en el pecado, ya no hay oportunidad. Y seguimos estudiando y vamos a Romanos a ver qué nos dice Romanos. Romanos. Es una enseñanza más que nos trae el Señor. Y recordemos que estamos estudiando acerca del pecado imperdonable. Romanos 6:23, que nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Y cuál pecado? El pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence, el que quiere guiar, el que nos hace ver nuestros errores, pero nosotros no lo escuchamos. Creemos ser más inteligentes y más sabios que Dios, más inteligentes y más sabios que el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo decimos? Porque creemos que lo que estamos haciendo está bien y que no es pecado. Y recordemos que la Biblia dice que a todo lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esa es una realidad. Entonces, Dios nos está diciendo que nos apartemos de eso. ¿Y cuál es esa persona que está trabajando en nuestra vida para tratar de sacarnos de esa vida? El Espíritu Santo de Dios. Pero no endurezcáis vuestro corazón, como algunos lo han hecho. Y muchos han muerto con su corazón duro, necio, y ya no ha habido oportunidad para ellos. El que muere en el pecado está listo para el juego del agua y azufre, que es la muerte segunda, que es cuando Cristo venga a establecer su reino y ya no hay oportunidad. Allí se ha finiquiteado todo, se ha dado el fallo final y ya no hay oportunidad. Hoy es el día de apartarnos de esos pecados y volvernos a Dios, no seguir pecando, no seguir cometiendo estos pecados, estos errores que el Señor hoy nos está llamando y que nos lo ha mostrado y que nos lo ha dicho. Si nosotros seguimos pecando y haciendo esto, ya es por necios, por vuestra dureza de corazón. Ya no hay oportunidad. A veces nos parece más fácil y mejor los placeres de este mundo que la vida que Dios nos ofrece. Entonces, escuchemos hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Volvámonos a Él antes que sea demasiado tarde. Hoy tenemos esa oportunidad y ese privilegio que estamos vivos de arrepentirnos y volvernos hacia Dios. Y el Espíritu Santo está trabajando hoy en su vida, queriéndole mostrar y decir, pero a veces no lo hacemos porque nos parece más fácil seguir y escuchar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Pero recordemos que ellos no nos dan la salvación nos lo da Dios, que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros, que después de morir, resucitar, dijo: voy al cielo y les enviaré un consolador.
el cual es el Espíritu Santo, nos guiará y nos conducirá hacia toda la verdad y nos convencerá de pecado. Él no obliga, es aquel que voluntariamente decide apartarse del pecado, escucha la voz del Espíritu y se aparta de él y sigue la palabra de Dios. Así que, mis apreciados, hoy los invito en el nombre del Señor para que escuchemos su voz, no lo endurezcamos vuestro corazón. Así que bendiciones y que el Señor nos los bendiga.